nada, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, nos hemos recibido aquí para presentar la novela gráfica, Violeta. En parte fue unos tiempos muy oscuros del franquismo, había unas leyes porque la homosexualidad era perseguida y castigada y criminalizada. Y bueno, eso trata este libro, bueno, esta novela gráfica, y muy agradecido a nuestra historia. Toca dos leyes, la ley de pagos semejantes y de diversidad social, y a mí personalmente pues me ha llegado al corazón, ¿no? Por eso he decidido acompañarles y enhorabuena por esto. Ahora ya. Muchas gracias. Pues bueno, yo quería, mi idea es contar un poco cómo surgió la idea. Marina nos contará un poco cómo ha sido el proceso de dibujarla, y Ulises, que es un lector y voluntario, pues nos va a contar un poco también, para hacer un coloquio, pues, qué le ha parecido el cómic. Y bueno, a mí esta idea me surgió cuando vi un documental en el que salía Antonio, que se llamaba Condenado sin juicio, y en este documental se narraba la historia de las personas que sufrieron la ley de peligrosidad social y que habían acabado en la cárcel Modelo, en la que había pues un módulo específico para homosexuales. Y entonces a lo largo de este documental, en el que también participaban incluso pues ex policías, políticos, criminólogos y los homosexuales que habían sido allí recluidos, lo más impactante del documental eran los testimonios de los homosexuales, porque prácticamente lo que contaban es que ellos estaban de alguna forma buscando la manera casi de quitarse la vida, porque era realmente pues terrorífico pasar por esos módulos tan violentos y tan extremos, al estar en una cárcel con presos comunes que los agredían, que había guardias de la cárcel que estaban comprados y todo lo que tenían que sufrir. Entonces, a partir de este documental, a mí me interesó mucho la idea, porque parecía una memoria muy olvidada. No había pues ni en los planes de estudios ni una visibilidad de los medios de comunicación de qué es lo que ocurrió durante el franquismo al colectivo LGTB. Y a partir de ahí, quería contar esa historia y empecé a juntar piezas. Algunos que habéis leído por las 6 caras de un dado, que es un pequeño libro de cuentos que escribí, allí había una historia que se titulaba Braulio, y era la historia de un homosexual que en una cita fingía ser heterosexual para encajar en la sociedad. Y entonces pensé que la historia de este homosexual podía ser interesante, porque en este periodo hubo mucha gente que buscó maneras de esquivar esta ley, y me interesaba la idea de contar la diferente suerte que corrían los homosexuales en función de su estatus social, porque si tú eras un homosexual de clase acomodada, podías pagarte una defensa que podía de alguna forma quizá esquivar la cárcel, pero los homosexuales de clase baja directamente eran penados desde con multas en las primeras detenciones hasta de 1 a 3 años en cárceles españolas. Sobre todo iban directos a módulos específicos en las cárceles de Huelva y de Badajoz. Y luego está un poco la sorpresa del cómic, en la que algunos de los homosexuales que estaban en estos módulos eran trasladados a algunos campos de concentración, que se llamaban colonias penitenciarias agrícolas, que era de alguna forma una especie de eufemismo que utilizaba el régimen para llamar a estos campos. Y de esta forma yo cogí el personaje de este homosexual, de Bruno, de Braulio, que se convierte en Bruno, y yo tenía una tía en mi familia que tuvo una fábrica de turrón en el barrio del Carmen, y
fue la tía que me enseñó un poco pues, todo el casco viejo de Valencia y todas esas callejuelas que son muy tenebrosas, entonces pensé que era una localización pues, muy idónea para contar esta historia, porque en este periodo pues, había pues, muchos encuentros homosexuales en algunos cines, en la estación de autobuses y en zonas que estaban un poco pues, apartadas digamos, que eran zonas algo pues, escondidas. Entonces cogí estas piezas, cogí a Bruno, cogí la fábrica de turrones. También quería contar la historia de las mujeres que se casaron con estos homosexuales y vivieron pues, una vida pues, de desgracia, porque algunos homosexuales querían de alguna forma casarse para tratar de evitar pues, esta persecución o se creían estas terapias en las que se podía como revertir la homosexualidad, en las que el régimen pues, apoyaba incluso con terapias de electroshock o con otros lavados de cerebro. Entonces la novela es un poco eso, es la historia de un homosexual de clase baja que correrá una suerte terrible por no tener los medios de encontrar una buena defensa, y por otro lado un homosexual que es el protagonista, con el que nosotros podríamos empatizar más por el hecho de que bueno, todos los españoles nos creemos un poco de clase media, y entonces Bruno, que es el protagonista, tiene una familia que bueno, sin ser rica, pues tiene sus influencias, sus amigos, y entonces ellos consiguen que Bruno salga de la cárcel y de alguna forma consiga esquivar esta ley de peligrosidad social, pero su mentira o la homosexualidad que lleva en secreto pues no va a poder ocultarla y le va a perseguir durante toda la vida. Y bueno, no sin desvelaros más, porque me enrollo mucho, quería preguntarle a Marina cómo ha sido pues, el proceso de darle vida pues tanto a Bruno como a la tía Julia, que es el padre y la madre de Bruno, y luego el resto de personajes que tendríamos. Pues hay un personaje que es un poco el antagonista de Bruno, que se llama Guado, que es es un compañero que es un poco la voz de su conciencia, que también tiene un papel pues muy importante en la novela gráfica. Y más personajes que me dejo ahora mismo, pues bueno, el padre Julián, que es la pareja de Bruno, y bueno, no quiero desvelar más la trama, que os la cuento entera. Mi pregunta es... Sí, mi pregunta es ¿cómo ha sido el proceso o sea, cómo has hecho para dibujar o cómo has hecho para imaginar pues, todos estos escenarios? Yo sí que te envié pues, toda la documentación que tenía de fotografías, etcétera, pero ahí estabas un poco sola ante el peligro, porque lo cierto es que un guión tanto de cine como de un cómic es algo bastante aséptico y te pueden dar muchas directrices, pero la realidad es que tienes que convertir un folio con texto en algo como, o sea, darle vida, ¿no? Entonces ese es mi... Sí, la dificultad fue total porque nunca había hecho una novela gráfica y para mí tenía que empezar a plantearlo todo, desde técnica hasta ideas, hasta todo lo que conlleva hacer una novela gráfica. El gran problema para mí no fue tanto hacer los personajes, eso se me da bien, imaginarme personajes o caras, lo que más he disfrutado prácticamente, pero la dificultad llegó cuando tuve que pensar en lugares donde se ambientaban las escenas, en los cuales algunos no había referencia ni documentación. Solo había documentación cuando me envió Juan, que por ejemplo la fábrica de turrones de su tía, los barracones de Tefía, que ahora son un albergue, ¿no? Sí, eso se ha convertido en un albergue juvenil y bueno, queda un recuerdo de una placa que ha hecho el gobierno de Canarias como recuerdo. Pero... Ahora no es una placa, ahora es un monolito. Les hacían subir piedras y bajarlas y ahora tenemos un monolito dedicado a personas que están
lo que más me costó fue efectivamente no tener documentación y tener que inventar. Entonces, cuando inventaba, creo que de lo que más he tirado es de recuerdos de películas españolas o incluso americanas, todo lo que he visto en la tele cuando era más jovencita, de años entre los 50 y los 70, ¿no? Y toda esa imaginación que tengo yo aparte, pues he tenido que hacer una fusión para crear pues lugares, no solo lugares, también ambientes en sentido ambientes emocionales, ¿no? Si os fijáis, cuando leáis la novela, si no la habéis leído, el tiempo que hace o la hora del día que es tiene mucho que ver con las emociones de los personajes, lo que está pasando un poco, ¿no? O así ¿qué más podría contar? Los personajes, hemos hablado de ambientes, personajes, también he tirado un poco de clichés. Por ejemplo, para el personaje del padre, yo cuando pienso en una persona de los años 50 española, un español, pienso un tío moreno, bajito, cabreado, con bigote, porque es, no sé, es como siempre he pensado, ¿no? Sobre todo los franquistas, ¿no? Que tenían ese carácter seco y casi militar, ¿no? Para Bruno pensé, pues eso, en un chaval cualquiera español, suelo pensar español moreno, flaquito, porque en esa época, en los años 50, pues tampoco es que eso es la abundancia, ¿no? Había pasado una guerra hace años, se había acabado lo de los racionamientos, ¿no? Hacía muchos años, y entonces, pues ahí no había chicos gordos, ¿no? Y palidillo, no muy atlético, porque para mí era el antihéroe, ¿no? De este personaje. El niño bueno, el niño que quiere ser lo que la sociedad exige, ¿no? Por eso, digamos que es el que sigue el camino recto que esperaba la sociedad en contraposición a su compañero. Para tu tía, efectivamente, tuve pues, las fotografías, he visto un par de fotografías, entonces de su carácter no sabía nada, entonces me imagino que era una dulce señora, sin más, no tenía matices para poder mostrar, pero creo que al menos físicamente yo creo que algo le sacaba, ¿no? Sí, Bruno está... Julia está total, porque bueno, realmente era así maravillosa y teniendo las fotos pues se ha caracterizado muy bien. Y Bruno es también muy interesante pues digamos, las expresiones que tiene en el rostro, porque con Bruno ocurre un poco como el síndrome de la rana hervida, en la que él a partir de fingir esta heterosexualidad empieza a meterse en un problema cada vez más gordo y no se da cuenta de que bueno, no puede renegar de su sexualidad y tiene, pues como comentaba antes, el antagonista, tiene a su mujer, tiene muchos elementos que le van a recordar que su vida es una mentira y lo interesante de la novela es que Bruno se va convirtiendo en una olla de presión que no sabes cuándo va a explotar. Y antes de dar de paso, no sé si tenéis alguna pregunta y la intercalamos. ¿Alguna? ¿No? Yo tengo curiosidad, ¿sí? Siempre tengo curiosidad con mi colaboración entre dos personas. ¿Cómo contactasteis o conocisteis, comunicasteis el uno con el Pues otro? fue por Facebook, en verdad, fue por casualidad, porque yo andaba bicheando por Facebook y leí, no sé qué página, creo que tu página de laboratorio de cómics, puede ser. Me dijo dibujante. Y dije, yo soy dibujante. Entonces pinché y vi que ofrecía un proyecto de novela gráfica y yo en ese momento había terminado un par de proyectos y estaba libre y tenía ganas desde hace tiempo de hacer una novela gráfica para vivir la experiencia de lo que es, porque he ilustrado un montón de cuentos o relatos que había escrito yo de otras personas, pero nunca algo tan grande. Y dije, a lo mejor esta es la oportunidad de hacer algo serio, ¿no? Entonces, lo que me propuso, dije, ¿por qué no? Adelante. Sí, yo tengo, bueno, como los cómics, digamos, de hacer para un dibujante cuestan una barbaridad de trabajo. Si ves cualquier página del cómic, ellos gastan un mínimo de casi 2 días de trabajo para hacer una página. 3 días y luego... En mi caso, 3, claro. Sí, y luego puede venir pues un editor o yo mismo y decir, oye, aquí quiero que cambies esto, nos hemos equivocado. Entonces
es una barbaridad de trabajo. Entonces yo lo que suelo hacer es, para no tener el sentimiento de decir me paso la vida esperando a que el dibujante acabe para tener mi cómic hecho, lo que hago es llevar muchos proyectos en paralelo. Entonces siempre estoy buscando pues dibujantes por internet y tengo un anuncio que parece que Google lo ha puesto ahí muy arriba y me escribe siempre un montón de gente con si tienes algún proyecto tal. Y lo que ocurrió en concreto con el Violeta es que yo estaba trabajando con otro dibujante que se llama Hernán Campos, que hizo conmigo otro cómic que se llamaba Six Faces of Guys, y entonces él iba por la página 17 o por ahí y bueno, digamos que se echó atrás porque le costaba mucho trabajo, no tenía tiempo, y ya fue cuando dije, bueno, pues voy a reactivar el anuncio y buscar a alguien, y encontré los dibujos de Marina que me gustaron mucho y te convencí de meterle. Me gustaría que hiciese este estilo, este tal, rollo así, rollo así, claro, y que un poco lo que me salió del alma, ¿no? Que es lo que realmente hago, o sea, no podía hacer algo que no sé hacer o que no quiero hacer, o sea, no tendría sentido, no sería yo. Pues aquí tenemos a Ulises, hay que decir que no le conocemos, que es un lector, veremos si le ha gustado o no, esperemos que sí. Tengo una pregunta antes de la otra. ¿Cómo lo habéis trabajado? Es decir, normalmente depende del dibujante, del guionista, perdón, hace un guión detallado de página 1, viñeta 1, plano tal. ¿Ha sido este caso así? No tanto plano, pero sí, por ejemplo, me mandaba una tanda de 15-20 páginas o más y entonces yo me lo veía bien y la página 1 pasa esto, página 2 lo voy a pasar, yo qué sé. O sea, un poco como un relato, ¿no? Pero... Sí, en esta página pasa esto, pero no me decían ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni cómo tenía que ser. Eso me lo dejo en libertad total, la verdad es que me sentí mal. Sí, es que en algunos cómics pues sueles dividir la página del guión a lo mejor en 6 o 10 viñetas, y entonces pones viñeta 1, esto es lo que está ocurriendo y este escenario, y puedes poner fotografías. Eso hay dibujantes que les gusta, otros que les limita. A mí para mi gusto limita un montón. Lo mejor es uno que le limite y así no tienes que hacer todo el trabajo. Ya, eso sería mucho más trabajo para ti, si hubiese decidido claro. Esa viñeta una de esto, otro, yo me habría sentido muy agobiada. Pero es muy difícil cuando... O sea, tienes que tener la suerte y tener un dibujante bueno que tenga la inteligencia para captar la historia que tú estás contando, porque, bueno, pasarle una página de guión a un dibujante o a otro, eso cambia, porque al final es el imaginario que tengan ellos de lo que tú estás escribiendo, y tienes que tener una conexión muy buena con el dibujante y que entienda lo que quieres, porque podría dibujarte una novela gráfica totalmente distinta si fuera otro dibujante, pero la verdad es que nos entendimos muy bien y bueno, Marina hizo un trabajo bestial, porque es que son, o sea, el dibujo es que son muchas horas, es mucho trabajo. Os puedo decir pues, un poco cómo es el proceso, ¿no? de sacar, digamos, una hoja. Yo hacía tandas de 10, 15, 20, según iban mandando primero la línea hecha para que a él viese si le gustaba un poco cómo estaba el escenario, los planos y tal de los personajes, y ya visto bueno, pues ya lo trabajaba, pero básicamente lo que hacía era pues, leerme toda la parte, bueno, el guión entero varias veces para imaginar los personajes, los ambientes y todo eso, pero luego para las tandas pues me leía varias veces el texto y ya en mi cabeza pues me ponía en modo película, yo creo. Entonces me imaginaba los planos, dónde estaba la cámara, quién diría qué, y a partir de ahí pues ya configuraba lo que es la página. Entonces me imaginaba qué se decía en cada viñeta, si no sabía se decía algo y cómo cortaba el texto, cómo lo repartía, y eso lo hacía pues, en garabato, o sea, un texto rapidísimamente con un personaje que sé que está gritando y pongo los ojos así, ¿sabes? Está terrible, ¿no? Los dibujos muy rápidos, pero yo no entendía con eso. Y cuando ya estoy satisfecha con cómo va la acción y cómo, ¿no? el efecto que da la página, que intento que esté bien cerrada, ¿no? Que cada página sea una sorpresa para la siguiente, para un suspense, pero a la vez que esté bien encajada, ¿no? Una vez que he hecho eso, paso a limpio con lápiz y después la línea final lo hago con tinta china y con plumilla, como me gusta a mí, y ahí ya paso el color lo haría en ordenador
lo limpio, lo escaneo, lo limpio y el color lo haría en 3 fases. El color plano, todas, como si fuese una cadena de montaje, ¿no? para ir avanzando. Todo el color, luego todos los sombreados, ¿no? Los tonos del color y luego por último pues las texturas, los rayados, un poco las sombras más fuertes. Y en total, desde que lo ideo hasta que termino la página de Photoshop, pues 3 días, básicamente, por eso. A 100 páginas, pues sí. Y claro, trabajaba cuando podía. Cuando no estaba trabajando en otros trabajos, tenía tiempo, pues me sentaba a trabajar y por eso hemos tardado tanto tiempo, más de año y medio dibujando. Y bueno, pues ¿quieres contar? Bueno, sí, como ha dicho Juan, yo no conozco a nadie. De hecho, hace 2 o 3 semanas, no sé si fue Juan o Antonio, en el foro. Hay un foro que yo visito desde que se creó Internet para criticar ahí a los dibujantes y los cómics como si fuese una salsa rosa. Y hace un par de semanas, tuvo, sí, fui yo. Puso un mensaje sobre el violeta. Y yo lo vi, me pareció interesante la historia. Como homosexual y también me llamó mucho la atención que transcurría hablaba del cine cruzado y demás, porque hace poco conocí a un chico con el que vive allí. Yo estoy conociendo ahora Valencia y estoy conociendo Ruzafa por eso. Y me llamó mucho la atención. Y he tenido un montón de problemas, lo compré, lo leí y tenía previsto venir aquí a la presentación. He tenido un montón de problemas para llegar. Yo vivo en Alicante, esa tarde he tenido que trabajar, tenía que coger un cable acá que me han cancelado. El tren salía muy justo de tiempo y encima se ha retrasado. Y vamos a hacer una moto para llegar y al final acabo sentado en la mesa. No, digo, fíjate, ¿no? Si no hubiese hecho todo ese... Porque yo pensaba por el camino, a lo mejor es que no tengo que ir, me toca ir a Futurama que presentan gente. Pero hemos insistido y al final, mira, he acabado aquí sentado. Entonces me sorprende un montón, Marina, que no hayas hecho nunca antes un cómic, porque narrativamente está muy bien contado. Yo leo un montón de TVOs, me leo un TVO al día. Lo malo es que compro un TVO al día. Y me sorprende que solamente hayas hecho ilustración y demás, porque narrativamente me parece correcto, me parece que está muy bien contado. Cuando era más una chavalilla tenía mis personajillos y sí que me he hecho aquellos cachondos o historias muy cortas, pero así de acuerdo no. Pero como soy muy peliculera, a lo mejor. Yo creo que tienes una inteligencia narrativa que está venido muy bien para contar. Me ha hecho gracia lo que has dicho de que te imaginabas al típico facha español, ¿no? Bajito, con bigote, porque es como al dibujar Ibáñez a rompetechos. Que es curioso porque Fesser en la película de Mortadelo lo pintan en facha a rompetechos. Y es bajito y claro, con bigote. Es que, no sé, hay tantos... He visto tantos hombres así y resulta que como... Sí, me lo estaba pidiendo, el personaje me pedía que fuese un tío ahí... Sí, yo cuando lo vi el personaje del padre dije, ya lo identifiqué. Entonces, los colores también lo comparto. El cómic mayormente es oscuro, pero porque la historia es oscura, la historia es dura. Yo creo que es un TVO, que lo voy a poner en el foro, pero mira, ya te suelto aquí. Yo creo que es un TVO innecesario. Creo que durante mucho tiempo en la historia del cómic se ha utilizado a la mujer como algo sexual y con los homosexuales, cuando se ha podido hacer cómic gay, la mayoría del cómic gay de todo el mundo es porno. O a lo mejor Ralph Connick sí que cuenta otras cosas, pero está muy relacionado con el sexo. Y digamos, la novela gráfica emocional relacionada con el mundo homosexual es prácticamente nula. Entonces creo que es una historia necesaria, no solo por eso, sino también por lo que cuenta que transcurre en España. En España, bueno, ya sabemos que aquí no se cuentan las cosas, y más está relacionado con el franquismo y demás. Creo que, y espero que ese TVO tenga muchísima más visibilidad. Para mí había pasado completamente desapercibido, quizás porque es una editorial pequeña, Drácula, y llegan hasta donde llegan. Y nuestros nombres pues todavía son muy jóvenes. Yo espero que se lleve el premio nacional el año que viene. Sí que porque creo que es necesario. No solo por memoria histórica y demás, sino por el tema de la homosexualidad, porque es todavía más tabú, ¿no? Es como... Claro, lo que tú dices yo creo que es súper necesaria. Además hoy en día que está esto todo como muy frágil, ¿no? Yo es que todo no sabía nada de eso. se está tambaleando otra vez en mil sitios y por todo el mundo, está todo el mundo desquiciado y chaval, que eso no es amor. Sí, yo quería que la historia que se cuenta fuera una historia universal, que no fuera, como tú dices, para buscar un
público o colectivo LGTB, sino que fuera una historia como para todos. Sí, lo es. Y que también cada uno encuentre un poco su lugar en el cómic. Bueno, creo que todos podemos empatizar con Bruno, independientemente de nuestra sexualidad, en el sentido de cómo él se va metiendo en un problema más gordo. Tenemos la historia de las mujeres y toda la complicidad pues, de la sociedad que bueno, casi lejos de ayudar, pues van dando. La misma tía Julia, que es un personaje que es, digamos, la madre de Bruno y que le quiere por encima de todo, no le da buenos consejos porque la sociedad del momento no tenía, o sea, tenía la homosexualidad como algo que era prácticamente una enfermedad y no le ayuda. O sea, queriendo ayudarle, no le ayuda. Y también, bueno, lo dijiste tú en la tele, y es cierto, en el cómic es una historia de amor. Lo que pasa es que es una historia de amor entre homosexuales. Pero bueno, es una historia de amor, a pesar de que sean del mismo sexo, es la misma historia que se ha contado nunca. Y bueno, tenemos una pregunta. El tema de la editorial, ¿cómo contarte con lo complicado que es colocar un proyecto en una editorial española? Sí, ¿Ha costado? ¿Cómo ha sido? Sí. Lo de la editorial ha sido un milagro porque lo que ocurre en España es que hay muy pocas editoriales. Que yo contaría, digamos, unas 10 editoriales que están publicando cómics y funcionando a un ritmo más o menos normal. Y entonces cada una de estas editoriales tiene una línea editorial en la que unos están publicando terror, otros humor. Entonces, si tú tienes una historia como esta, la puedes enviar a todas partes, pero lo único que haces es marear a los editores porque hay gente que dice, yo es que solo publico humor, yo solo quiero cosas de... Entonces el cerco que tú tienes se va estrechando mucho. Y al final, para una historia como esta, pues te queda a lo mejor pues, Norma Editorial, Drácula, muy poquitas. Y lo que nos ocurrió a nosotros fue que primero hubo un editor de una de estas editoriales que estuvo interesado en publicarlo y con el que estuvimos prácticamente un año. Parece que en las cuentas no le salieron muy bien en ese año y simplemente pues, se echó atrás. Ya el cerco pues, era más pequeñito, ya quedaban muy poquitas editoriales. Conseguimos a otro editor, que era el editor de Ediciones Ponent, y estuvimos con él trabajando, le gustaba mucho la idea. Y cuando ya estábamos, yo le estaba diciendo, me van a enviar ya el contrato, ya vamos a firmarlo, pues el editor falleció y entonces nos quedamos de nuevo sin editor. Yo ya estaba en el año, porque ella empieza, digamos, a mí me ha costado el cómic sacarlo adelante 4 años, con Marina conmigo ha estado, digamos, 2 años, entonces yo a lo mejor estaba en el segundo año ya, me había quedado sin 2 editores. Y entonces el tercer editor, que era Drácula, que es Javier Ortiz, fue el que de nuevo se volvió a interesar por la historia, que es casi un milagro, porque es que ya te quedan, yo le decía a María, si no conseguimos ya no sé dónde lo vamos a publicar, porque esta es una historia del franquismo, entonces tiene que publicarla una editorial española que conozca el tema, porque en el extranjero pues sí que pueden publicar esto, pero siempre va a ser comprar una licencia de una cosa que ya está hecha. En el extranjero sería difícil pues, que un editor cogiera y dijera, bueno, pues voy a contar una historia sobre la dictadura de otro país, porque quizás no te metes... Sí, en Francia... Les interesa, porque lo ven de otra manera. Sí, lo que pasa es que también en Francia otro problema que tenemos es que hay una competencia pues, muy bestial. Ya, pero es como distinto. Y era difícil, y luego también nosotros, digamos, nos movemos mejor en España y sí que puedes ir, yo sí que puedo ir a una feria, tú puedes ir a una feria y ir un poco detrás de los editores y que te vean y que sepan que no eres un tío que has escrito desde internet. Y eso para mí en Francia es más difícil, porque claro, no te conoce nadie y solo tienes que escribir emails, y las editoriales también reciben emails a lo bestia. De forma que al final, pues sí, conseguimos esta editorial, un poco mirar en última instancia y milagrosamente,
Y lo bueno es que, bueno, a pesar de que es una editorial que no es de las más grandes, sí que está teniendo, a partir de la Comic Con que hicimos la primera presentación, sí que está teniendo mucha repercusión, y a pesar de ser pequeña, pues yo creo que sí que estamos llegando a muchos sitios. Yo quería saber un poco qué has utilizado como documentación, aparte del documental que has hecho. No sé si has utilizado más cosas. ¿Has leído libros, has visto más documentales? Si te has informado o te lo has inventado todo de la historia. No, bueno, la historia es totalmente de ficción, los personajes son de ficción, pero le ocurren muchas cosas que yo pude leer en muchísimos testimonios de cosas que se repetían, como fueran las detenciones enredadas, el traslado de las cárceles, los campos de concentración. Y como documentación hay mucha, por ejemplo, Redada de Violetas es un libro de un historiador valenciano que es muy completo. Luego hay novelas como El látigo de la pluma, que esa no es muy buena. Luego hay otro que es el llama de la infamia, no me sabe el nombre, pero es algo de la infamia, que es otra de las novelas. También están en los registros policiales de las cárceles. Cada vez que entraba una persona por la ley de peligrosidad social, se les hacía una ficha policial en la que había una inspección médica para paso y si era... Esto es un documento mío, pues en los registros policiales podía ver si era un homosexual pasivo, activo. En las cárceles, antes de entrar en las cárceles, en las comisarías los desnudaban para hacerle una exploración física. Tienes también ensayos, muchos artículos, prensa. Bueno, luego la prensa del franquismo era durísima con el colectivo LGTB, y bueno, hoy en día incluso ves aberraciones en algunos periódicos que la sueltan ahí, y lo que pasa es que en el franquismo era mucho más, o sea, digamos que no había ningún control, se les llamaba violetas, les perseguía. Había también muchas denuncias sociales y venganzas de gente que mi vecino me ha hecho esto y sé que su hijo es homosexual, tal, pues lo voy a denunciar. Entonces, documentación, bueno, no diría que hay mucha, pero sí, pero hay es como las fotos. El problema que teníamos en España es que hay una ley de protección de datos, pero supuestamente la ley de protección de datos es para el experimentado, no para los funcionarios que intervienen. Entonces, ante esa ley se protege mucho la administración, y cuando va un historiador o vais vosotros a preguntar, pues lo normal, si no das con una persona un poco consciente, es que te diga que no puedes acceder al expediente, ¿no? En Barcelona están catalogados, ya están retirados, toda la documentación ya está revisada de los juzgados, porque antes estaban en juzgados, ahora están en las distintas consejerías de cultura de cada comunidad autónoma. Están protegidos por ley, están declarados históricos. Y bueno, en Barcelona ya están en la Biblioteca Nacional de Cataluña, catalogados, aquí vamos a empezar ahora, y en Andalucía también vamos a empezar, y en Badajoz también vamos a empezar a catalogar. Pero es bastante complicado, pero el derecho a acceder a ello, pues, está toda la documentación, está bien guardada. Nos hemos cuidado de que no se destruyera nada y que quedara todo intacto y se fuera de manos de los jueces, que en realidad, cuando yo solicité el mío, estaban estudiando encima de la mesa, es decir, que la protección de datos se la pasaba por los juegos, ¿no? El señor secretario. Sí, está claro, no hay ningún tipo de problema, es simplemente hacer un papel, solicitarlo y tapar el exhibición. Sí, está. Bueno, a mí me gustaría saber una cosa relativa a la actualidad. Hará un año y medio o por ahí me hice con el expediente de mi bisabuelo, era homosexual pero era profesor,
y bueno, pues le gastaron las 1001 putadas. O sea, el niño estuvo en un campo de concentración por el mero hecho de ser profesor. Y me sorprendió mucho como esos antecedentes de un profesor siguen, de hecho siguen en el archivo, por eso pueden conseguirlos, y hasta el día de su muerte, ya en democracia, nadie le retiró esos antecedentes penales. Entonces, a mí me gustaría saber, en primer lugar, si a los presos sociales que todavía estén vivos y tal y cual, si les han retirado esos antecedentes, y si ha habido algún tipo de reconciliación, de pedir perdón, de yo qué sé, sí, algo. Sí. Vamos a ver, cuando empecé con esta faena, digámoslo así, bueno, pues una vez obtuve mi expediente de peligrosidad social y una vez lo estudié, pues contacté con un abogado que, de hecho, es lo que me aconsejó en la calle Caballero, es un policía municipal que salió del coche diciendo al otro compañero, oye, ten cuidado que está en maricón. De ahí mi gran sorpresa de decir, bueno, son en 95, usted está diciendo que yo soy maricón, ¿qué está pasando aquí en este país? En un país que se supone que es un estado de derecho, que es democrático. Entonces solicité esto, hubo una batalla judicial bastante grande, que intervino el Consejo del Poder Judicial hasta 2 veces, la primera vez todo, se empezó a descubrir, y entonces cuando empezamos con todo, a saber todo lo que había sucedido con los homosexuales, heterosexuales, e incluso de los maestros también lo sabemos, ¿no? La represión que sufrieron. Y de ahí pues empezamos a trabajar con los grupos políticos, ¿no? Pues consiguiendo pequeñas cosas en el municipio, declaraciones institucionales del ayuntamiento, y así vamos subiendo escalones hasta que llegamos al Parlamento Español, que nos ha costado muchísimos años, y en el 2004 se hizo una declaración por unanimidad de todos los partidos políticos en el hemiciclo, solicitando perdón y disculpas a los homosexuales, y esto declarándonos como represaliados, y esto nos dio pie para continuar trabajando, retirar todos los expedientes, bueno, y ir haciendo todo lo posible para que no se perdiera la memoria histórica LGTBI, y continuar trabajando para conseguir una indemnización a todos los presos sociales, que se consiguió, creo recordar, primero en 2008 pusimos 2 millones de euros, pero no terminó de cuajar la cuestión, y en el 2009 pusimos, lo doblamos, ¿no? Por si acaso, y pues nada, fue apoyado también por todo el Parlamento, esa enmienda en los presupuestos generales del 2009, y en el 2010 se empezó a indemnizar. Creo recordar que el total indemnizado, lo tengo por aquí, pues no sacan los papeles y ponerme la gafa, son 126, de los que quedan vivos, evidentemente, porque estamos hablando de una época muy lejana ya, a lo largo de la vida. 126 indemnizados y reconocidos como represaliados. Sí ha habido gestos, tanto por parte del gobierno, bueno, del gobierno del Estado, me gusta hablar del Estado, no del gobierno, porque los gobiernos también. Y sí, nos podemos sentir satisfechos en este tema, ¿no? Aunque las indemnizaciones han sido bastante escasas, pero bueno, continuamos trabajando y en contacto para los 3,5 millones que han quedado aproximadamente se puedan recuperar y se pueda hacer una especie de un fideicomiso para darles una pequeña pensión a esas personas, que es la realidad es que les destrozaron la vida. Cuando hablas de la fábrica de Turrón, me acuerdo que nosotros cuando salíamos muchas veces la temporada de Navidad, como no nos daban trabajo, íbamos a la fábrica de pedirles trabajo para la campaña de Navidad de Turrón, ¿no? Es decir, que tú imagínate. Entonces nos destrozaron la vida laboral, no nos dejaron trabajar porque teníamos antecedentes penales, y bueno, pues, la mayoría se tuvo que dedicar a la prostitución y hacer lo que podían, porque la policía pues había acudido a sus trabajos, había informado a los jefes y todas estas cuestiones, y hemos salido como hemos podido, ¿no? Algunos han caído por el camino y los otros pues hemos tirado como hemos podido, ¿no? Yo tuve la suerte de hacerme hace años funcionario municipal,
Y este es el trabajo que hemos realizado, pero creo que no está mal, ¿no? Que sea el primer país, por una vez, el primer país que intenta a represaliados homosexuales, pues no está mal, es una gran alegría. Que Alemania venga detrás y sean en menores cuantías y posterior a España, pues también es una alegría. Es decir, que hemos abierto un camino. Luego ha estado por ahí Inglaterra, que bueno, pues su majestad se ha dignado en concederles un indulto a título póstumo, que yo se lo había hecho comer por otro sitio a esta señora. Y bueno, vamos avanzando. La verdad es que es un tema que tiene fuerza. Yo cuando lo he visto es como si estuviera en la calle mismo. Es decir, los colores, cómo se expresan, todo eso. Para mí es mi vida y la de muchos compañeros que conozco, ¿no? Y sí, hemos conseguido bastante, ¿no? Y esperamos continuar consiguiendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, le comenté que se lo mandara a ciertas personas, ¿no? Por si pudiéramos hacer algo más. Sí. ¿Ya? No sé si lo has hecho. Sí, lo hice. ¿Lo dices? No, Y, en fin, tenemos el reconocimiento de todas las instituciones, es inevitable. No, me alegra saber que, bueno, lo que comentabas de que os daban trabajo en la fábrica de turrón, porque la fábrica de turrón en realidad bueno, está incluida ahí como un tema más sentimental y porque, bueno, por eso por un tema puramente sentimental, pero bueno, me alegro. Pues mira, la verdad. No lo habíamos comentado, Sí. pero la fábrica de turrón, cuando llegaba la temporada como ahora de Navidades, pues mis compañeros y yo, pues íbamos a ir, queríamos trabajando con el trabajo. Soy nieto de buenos abuelos. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Otra? No, es una pregunta, pero Sí. bueno, el otro día, como sabes, estuvimos viendo el reportaje que os hicieron, que estaba Marina. Sí, en la hora cultural. Sí. Sí. Y me sorprendió mucho la repercusión que ha tenido. O sea, realmente creo que ha tenido mucha repercusión, desde luego mucha más de la que yo me esperaba. No sé, quizás también ha tenido algo que ver el cambio de gobierno, porque se tenía con esa ley. Sí, no, es que ha llegado también en un momento con todo esto del traslado de los restos de Franco. Bueno, parece que todo el mundo hablando de este tema y justo ha salido el cómic. Y bueno, sí que es verdad que nos llaman de todas partes. Ya, no sé. La verdad. Pues, algo bien habremos Estamos hecho. todas las semanas haciendo ¿O entrevistas. tenemos buenos contactos? Yo por mi parte no tenía ningún contacto bueno. Bueno, un par, ¿no? No, es habitual. Bueno, aquí está Santi, que, bueno, entre el público, una persona del ámbito del cómic, y la verdad es que los cómics no tenemos la atención que tienen pues otras cosas, y no es habitual estar ahí en la Jota. Bueno, es que también han salido en un momento bastante puntual, ¿no? Tenemos la ley de la LGTBI en las Cortes Valencianas, tenemos también la ley de memoria histórica en las Cortes Andaluzas, en las extremeñas, es decir, es que también ha sido, creo que el mejor momento ha sido en otro momento hubiera sido llamativo, a lo mejor, ¿no? Creo. Pero bueno, yo creo que la persona que lo vea se va a quedar muy sorprendida. Porque además es la pura realidad de lo que vivimos, no hay nada de... hasta los colores. Es que yo lo veo y es como si estuviera viendo una película, ¿no? De mi vida y la vida de mis compañeros. Entonces creo que soy una novela gráfica bastante interesante. Muy bien, pues si no hay más preguntas, ¿nos ha quedado algo por decir a nosotros? Yo quería hacer tengo una serie de preguntas. Porque sí que es cierto, estamos aquí no más que diciendo cosas buenas, vamos a criticar, que se me ha antojado un pelín pequeñito. Yo creo que... el formato de... Sí, el formato. supongo que ya es tema de presupuesto y bla, 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 ¿no? Pero para una posible segunda edición, Sí, que ya está. Van a hacer una tirada más chiquitina, pero van a hacer una especie de edición con tapa dura más grande. Es que esta editorial tiene este formato.
Entonces era Claro, por eso decir no a la tendría que- editorial Claro, o decir sí con claro. este formato ya. Porque dice que si lo pasas a DIN A4, es decir, a tamaño folio, si eso se multiplica sí, el sí. presupuesto, que es una locura. Sí, Sí, Sí que se agradecería un montón. sí, porque es que lo pide, te de lo hecho pide, se queda sí. muy compacto, pero esto está dibujado, pensado y dibujado en DIN A4, ¿vale? Luego, bueno, se tuvo que hacer más pequeñito y adaptarnos, pero en teoría en un futuro nuestra intención es que se expanda un poco como estaba pensado. En principio. Sí, bueno, sí, el beneficio que tiene el que sea el formato pequeño es que bueno, es más económico y digamos que se vende más, pero la edición en cartone, que va a ser más grande, es una edición en tapa dura que saldrá primero en las ferias, que Sí, estamos ahí incluso si ferias. firmándolo. Y bueno, nada, daros a todos pues, las gracias por haber venido. Los que queráis el cómic firmado, pues yo os haré una dedicatoria normal y Marina hará un dibujito, ¿no? Un palito con Un dibujo para personalizarlo y tengáis ahí la figura de Bruno. Y nada, muchas gracias y por darle visibilidad, por venir y por compartirlo, apoyarnos. por favor, compartirlo y regalarlo por acá. Muchas gracias.